de Instagram y Facebook. Mi nombre es Aleric Pacay, fundador y director ejecutivo de Semillas del Océano. Y conmigo esta tarde tengo al presidente de Junta Directiva de Semillas del Océano, el máster en Ciencias, José Roberto Ortiz, quien también trabaja para la Universidad de San Carlos de Guatemala, más específicamente para el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, enseñando diversos cursos relacionados a pesquerías y a oceanografía como tal. Muchas gracias por estar con nosotros, José, y bienvenido. Muchas gracias, Aleric. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Vamos a estar tratando el día de hoy un tema muy interesante que es la pesca artesanal en Guatemala. Gracias. Y para todos aquellos que nos están sintonizando, este tema surgió principalmente porque luego de haber hecho un live session con nuestros amigos de Agua Limpia Ya, sacamos una encuesta para preguntarles qué temas estaban interesados y pues varias personas mencionaron que les interesa mucho conocer acerca de la pesca artesanal. En este caso es importante que sepan que vamos a estar haciendo una síntesis de lo que es la pesca artesanal aquí en Guatemala. Sin embargo, este es un tema que José da a través de cursos durante un año a sus estudiantes. Entonces, vamos a tratar de ser lo más resumidos posibles, pero lo más concisos para que ustedes puedan irse el día de hoy con un poco más de conocimiento acerca de la pesca artesanal en Guatemala. Sí, muchas veces nosotros no conocemos lo diverso que puede llegar a ser esta actividad y también la importancia que tiene para nuestras dos zonas litorales. Entonces, la idea del día de hoy es compartir un poco, hablar acerca de cuáles son las principales pesquerías, cuáles son las principales artes de pesca, cuál es la situación socioeconómica de nuestros pescadores y pues qué es lo que podemos hacer para tratar de ordenar a este sector. Sí, entonces vamos a dar inicio, José. Estamos esperando pues que más personas se conecten, pero mientras ellos se van conectando, nosotros los vamos a ir reintroduciendo al tema. Para los que ya nos están viendo, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al finalizar este live. Sin embargo, vayan escribiéndonos sus comentarios y sus preguntas y nosotros los vamos a estar leyendo por acá y así podemos ir respondiendo las preguntas si es pertinente el tema que se está tocando en ese momento y si no, al finalizar el live vamos a tener este espacio para ustedes también. A nuestros amigos que nos están sintonizando desde el live de Facebook, vamos a intentar ver sus comentarios a través de la tablet, sin embargo aquí tenemos los de Instagram, pero solo es para que lo sepan, ¿no? ¿Está bien? Entonces, José, ¿por qué no comenzamos? Muchas personas están interesadas en saber de la pesca artesanal, pero creo que es importante que sepamos primero qué es la pesca y en qué diferentes tipos de pesquería la podemos subdividir. Bueno, básicamente antes de entrar a la temática de pesca artesanal como tal, les quisiera comentar que en Guatemala hay diferentes tipos de pesca, los cuales están establecidos en lo que es nuestra Ley General de Pesca y Acuicultura y podemos encontrar a lo que es la pesca de subsistencia, la pesca comercial, la pesca científica y también la pesca deportiva. Esta presentación es bastante gráfica, la verdad, es con muchas fotografías. Y antes de continuar, quisiera agradecer a todas las personas que me permitieron utilizar sus fotografías con fines didácticos, como por ejemplo Alejandra Paz, Christopher Ábalos, Francisco Polanco, Manuel Cifuentes, que me permiten utilizar las fotografías de sus experiencias para poder mostrarles a todos ustedes un poco más gráfico qué es la pesca. Pues como les comentaba, están estos 4 tipos de pesca, ¿verdad? Y la pesca comercial como tal se centra particularmente en la pesca artesanal, perdón, se centra principalmente en la pesca comercial. Pero también tenemos a los pescadores de subsistencia, tenemos la pesca científica que generalmente es realizada por las universidades y tenemos también a la pesca deportiva. Pero es importante mencionar que casi el 90% de nuestros pescadores son pescadores artesanales y por eso fue que decidimos concentrarnos en este sector tan importante. Entonces, luego de la tipificación de la pesca en Guatemala, también tenemos la división de la pesca comercial, que si recuerdan, pues era uno de los tipos de pesca que teníamos, ¿no? Y aquí hay un factor bastante importante que es el tonelaje de registro neto, que en otras palabras es la capacidad de almacenamiento de las embarcaciones. Y con base en este tonelaje de registro neto es que se hacen estas divisiones que a continuación les voy a mencionar. Tenemos primeramente a la pesca artesanal,
que es toda aquella embarcación que tenga un tonelaje de registro neto entre 0.46 y 0.99. Y luego tenemos lo que es la pesca de pequeña escala, como lo podemos ver en la segunda fotografía, la pesca de mediana y gran escala, y por último la pesca de túnidos, ¿sí? Que es la más grande de todas en cuanto a volúmenes de captura. Pero de todas estas divisiones de la pesca comercial, artesanal, pequeña, mediana, gran escala y de túnidos, pues el mayor número de usuarios se concentra en lo que es la pesca artesanal. Por eso es de que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, de acuerdo a la ley, se centra únicamente en el tonelaje de registro neto. Pero algo que es bien importante de mencionar en la pesca artesanal es de que es una pesquería multiespecífica. Y esto lo que quiere decir es de que va dirigida a un conglomerado de especies que puede llegar a superar las 100 especies. O sea, estamos hablando de que la pesca artesanal en sus diferentes pesquerías captura más de 100 especies, entre moluscos, crustáceos y peces, ¿verdad? Vamos. Y eso es lo que hace bastante compleja esta situación. Vamos a hacer una pausa, José, porque nuestros usuarios indican que el video se está pausando. Vamos a revisar las configuraciones. Ahí tenemos a Manuel indicándonos falta la pesca de atún, dice. A los usuarios del live de Facebook, ¿sí nos están escuchando bien? Tengo aquí que el video de Instagram, el live de Instagram está pausado. Sí, no, pausa. Okay. Vamos a ver, ahí estamos. Ya estamos en vivo nuevamente, José. A nuestros usuarios les pedimos una disculpa, pues la velocidad del internet nos está fallando un poco. Sin embargo, vamos a tratar de retomar un poco lo que José nos estaba indicando. Nos estaba hablando acerca de la división de las diferentes pesquerías y al mismo tiempo nos comentaba que estas están basadas dependiendo de lo que nos dice la ley de pesca, ¿verdad? Para aquellas personas que no saben acerca de esto, en Guatemala contamos con una ley de pesca y un reglamento de pesca que son los que nos rigen a nosotros en todo el tema de regulaciones para las pesquerías y todo el sector pesquero en Guatemala. Ya estamos de vuelta. En Facebook nos dice Norma que sí se escucha. Por Instagram estamos teniendo un poco de problemas, pero entonces vamos a continuar para las personas que nos están sintonizando en el Facebook. Y para los que nos están sintonizando a través de Instagram, si tienen cuenta de Facebook, los invitamos a dirigirse allá. Bueno, entonces, como les comentaba, una de las características más importantes de la pesca artesanal es de que va dirigida a muchas especies, ¿sí? Y esto, en términos de manejo, complica las cosas porque tenemos que levantar información de muchas especies, ¿verdad? Y cada una de las especies presenta tipos de crecimiento distintos, hábitos alimenticios distintos, épocas de reproducción distintas, se reproducen a diferente tamaño. Y todo este conglomerado de información, pues al final nos va a servir para tomar decisiones de manejo. Entonces, es importante que los usuarios sepan que la pesca se desarrolla tanto en el litoral pacífico como en el litoral caribe y en las aguas continentales, que son nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas. Particularmente en el litoral pacífico es donde tenemos el mayor número de usuarios de la pesca artesanal y esto se da principalmente por la extensión de costa que tenemos, ¿verdad? Nuestro litoral más grande y hay un mayor número de comunidades que practican la pesca artesanal. Pero es importante mencionar también que en el Pacífico no solo se practica la pesca artesanal, sino que también está la pesca deportiva, también está la pesca de pequeña, mediana y gran escala, ¿verdad? Aquí podemos observar algunas especies emblemáticas del Pacífico, como lo son el pez vela, el tiburón martillo, el camarón blanco, la raya, el pargo, el atún, entre otras. Luego tenemos el litoral caribe, que son aproximadamente 23 comunidades, a pesar de que es una línea de costa relativamente corta en comparación con el Pacífico. Tenemos bastantes comunidades pesqueras
que se dedican a la pesca de recursos importantes, como lo son la langosta, como lo es el robalo, el pargo, también, por ejemplo, la manjúa, hay pesca de camarón. Y un dato interesante del litoral Caribe es de que solo está permitida la pesca de subsistencia, la pesca artesanal, la de pequeña escala y la de mediana escala. La pesca de gran escala no está autorizada para el litoral Caribe y como les digo, pues también hay bastantes comunidades que se dedican a esta práctica en este litoral. Y por último, pues tenemos a las aguas continentales, que como les mencionaba, no solo son los ríos, no solo son los lagos, las lagunas, sino que también los estuarios. Esos ecosistemas transitorios que están entre la parte terrestre y la parte marina, que suelen tener aguas salobres, ¿verdad? O sea, ni dulces ni saladas completamente, pues estos ecosistemas también están incluidos dentro de lo que son las aguas continentales. Y muchos usuarios basan su economía en la pesca extractiva en estas aguas continentales. Adelantándome un poco, quiero mencionar también que particularmente estos pescadores de aguas continentales suelen ser más vulnerables que los pescadores artesanales de aguas marítimas. Y pues esto quiere decir de que tienen un nivel socioeconómico de mayor riesgo, porque los recursos que pueden llegar a obtener de la pesquería artesanal estuarina y de aguas continentales es menor. Entonces, generalmente son personas más vulnerables. Ok, muchísimas gracias. Habíamos estado teniendo un poco de dificultades técnicas en cuanto a la señal del internet. Para los usuarios que nos están sintonizando en Instagram, también estamos reproduciendo este video en vivo a través de Facebook y nos indican nuestros usuarios que ahí se está viendo de mejor forma. Esperamos que ya no tener estos problemas en este momento. Sin embargo, si gustan pasarse a la otra red social y sintonizarnos desde ahí, bienvenidos sean. Estamos hablando de la pesca artesanal con el máster en ciencias José Roberto Ortiz, y él nos comentaba cómo la pesca está dividida en diferentes secciones con base en la ley y los reglamentos de pesca y de dónde o en qué cuerpos de agua se pueden hacer. Para los que nos acaban de sintonizar, pues básicamente podemos tener pesca en el mar, podemos tener pesca en aguas continentales que lo conforman los ríos, los lagos, las lagunas y los embalses también. Y hablábamos de un ecosistema muy importante en este caso y quizás uno de los en los que vamos a estar centrados esta tarde, ¿verdad? Que es los esteros, que es básicamente donde los ríos pueden llegar a, conectan con el mar y existe esta mezcla de agua salada y dulce, a la cual le denominamos agua salobre. Entonces, pues también quiero mencionarles acerca de cuáles son las principales pesquerías. Vamos a hacer bastante énfasis en el Pacífico porque es el litoral que tiene como el mayor número de usuarios. Y una de las pesquerías más importantes es la pesca dirigida al recurso escama. Así se le denomina coloquialmente a toda la captura de peces óseos, ¿verdad? Como por ejemplo pargos, curvinas, bagres, sierras, dorados. Todo ese conglomerado de especies se le denomina escama, ¿verdad? Entonces, esta pesquería de escama puede llegar a realizarse principalmente con dos artes de pesca, que son la red agallera, o coloquialmente conocida como trasmayo, y las cimbras, que vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es. Pero bueno, para las personas que no conocen qué es un trasmayo, básicamente es un paño, ¿sí? Que tiene cierta luz de malla, cierto tamaño entre el paño, ¿verdad? Que generalmente está formado por monofilamentos y los peces pues quedan capturados en esta red al nivel de las branquias como tal. Es importante mencionar que esta arte de pesca es altamente selectiva en cuanto a las tallas, es decir, los tamaños que se capturan, pero no en cuanto a las especies. Esto quiere decir que se pueden capturar muchísimas especies de peces, inclusive los camarones también pueden ser capturados con trasmayo, ¿verdad? Y quisiera mostrarles esta fotografía que está acá, que es una fotografía aérea que fue compartida por Manuel Cifuentes, para que ustedes puedan observar las dimensiones de lo que es un trasmayo. Son artes de pesca sumamente grandes que pueden llegar a tener de altura 5, 6 metros, 10 metros, 12 metros, 15 metros y pueden llegar a tener longitudes de hasta 100 metros. Y pues una de las prácticas más comunes es de que los pescadores amarran estos trasmayos para tener un arte de pesca muchísimo más grande y que puedan capturar más producto. Yo diría que este es el arte de pesca más utilizada en todo el litoral pacífico
con sus diferentes variantes, ¿verdad? O sea, utilizan trasmayos con diferente luz de malla, porque dependiendo de la luz de malla, así son las especies que van a caer, ¿verdad? Entonces, muchas veces los pescadores tienen más de un trasmayo para poder tener acceso a diferentes especies. José, y acá creo que va a ser importante también aclararle un poco a los usuarios. Lamentablemente, la calidad de la cámara, pues no creo que no nos permite ver muy bien las imágenes que tenemos acá, pero retomando un poco, cuando tú hablas de luz de malla, básicamente te estás refiriendo al tamaño del agujero que existe sí, al tamaño en la red, ¿verdad? Y hemos tenido la oportunidad de ver de que mientras más luz de malla o mientras menos luz de malla es el tipo de peces o el tamaño de peces que se pueden capturar, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Ok. Luego, pues tenemos la otra arte de pesca que también es muy común, que es la simbra. No sé si pueden observar en la pantalla del televisor, no sé si se observa, pero básicamente es una línea principal que puede llegar a tener una longitud de hasta 1 kilómetro o más en algunos casos, ¿verdad? Y esta línea principal tiene un montón de anzuelos unidos a ellos. A través de líneas secundarias que se llaman reinales, ¿verdad? Entonces, el número de anzuelos que puede llegar a tener la simbra usualmente es de 300, 400, hasta 500 anzuelos, aunque depende, ¿verdad? Depende de la pesquería. En una diapositiva más adelante vamos a hablar acerca de la pesquería de tiburón y dorado, que estos generalmente utilizan un mayor número de anzuelos, pero imaginémonos una línea gigante que puede llegar a ser de 1 kilómetro con hasta 700 anzuelos. Y cada uno de estos anzuelos pues tiene que llevar su carnada y es colocada principalmente por la pesca artesanal en el fondo. Entonces, esta arte de pesca captura especies como por ejemplo pargos, como por ejemplo bagres, tacazontes, también captura rayas, ¿verdad? Y usualmente estas dos artes de pesca que les comentaba, el trasmayo y la simbra, no son exclusivas, sino que las embarcaciones suelen tener ambas, ¿verdad? El pescador tiene su trasmayo, tiene su simbra y mientras coloca una y la deja remojando, luego coloca el otra arte de pesca para pues que la captura sea mayor. Y aquí viene otro término que acabas de mencionar para los usuarios que nos escuchan que no tienen experiencia en temas de pesca, el tiempo de remojo que le llamamos, ¿verdad? Al momento de hablar del tiempo de remojo, es ese tiempo en el cual las artes de pesca se encuentran dentro del agua y están capturando efectivamente, ¿verdad? Y otra de las cosas, quizás, José, es que, por ejemplo, a la simbra en otros lugares les llaman diferente, ¿verdad? Algunos le llaman la línea, u otros les llaman el palangre, y para que estén enterados los usuarios, pues dependiendo la comunidad en la que se encuentren o el área de la que ustedes visiten, pueden llegar a encontrar nombres diferentes para las artes de pesca, pero básicamente el mecanismo es el mismo. Sí, eso que mencionaste es bien importante. Por ejemplo, en la pesquería de tiburón y dorado, que vamos a mostrar a continuación, utilizan el palangre, que siempre es la línea madre con un montón de anzuelos, solo que en ese caso le agregan un recubrimiento de acero que se llama entrallado o embatallado para evitar que los tiburones rompan la línea, ¿verdad? Pero básicamente es, en términos de construcción, lo mismo, ¿verdad? O sea, siempre una línea con un montón de anzuelos y carnada. Claro. Luego, pues tenemos, como les comentaba, la pesquería. Esto era lo que les mostré anteriormente, era la pesquería de escama, ¿verdad? Que dijimos que era con trasmayo y con simbra. Ahora tenemos la pesquería de tiburón y dorado, que va dirigido a un conglomerado de especies de tiburones, que pueden llegar a ser más de 10 especies, aunque las principales son el tiburón sedoso, el tiburón zorro y en algunos casos el tiburón martillo, ¿verdad? Pero son bastantes especies que son bastante vulnerables. Si comparáramos la vulnerabilidad de las especies de tiburón con la vulnerabilidad de las especies de peces óseos, por ejemplo, los tiburones son muchísimo más vulnerables por ciertas características biológicas propias de estos organismos, ¿verdad? Como por ejemplo que tardan mucho tiempo en alcanzar su madurez sexual, tienen un número de crías relativamente bajo, ¿verdad? Y esto hace a las poblaciones sumamente vulnerables. Y interesante en esta pesquería es que no solo van a tiburón, sino que también van por otra especie que es el dorado, ¿verdad? Que es un pez óseo que a diferencia del tiburón, crece sumamente rápido y es una especie altamente migratoria, ¿verdad? Que se distribuye en gran parte del Pacífico Oriental. Y entonces estas embarcaciones salen muchísimo más lejos de la línea de costa. Te comento, las embarcaciones que hablábamos anteriormente, que pescan con trasmayo y con simbra, salen
en las primeras 15 millas náuticas, ¿sí? De la línea de costa. Ahora estas embarcaciones que van por Tiburón y Dorado pueden llegar a salir hasta 150 millas náuticas. José, una pausa también para las personas que pues no tienen mucha experiencia en el término marino. Estas millas náuticas a las que te referís son más o menos 1.8 kilómetros por cada milla náutica, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de más o menos 30 kilómetros desde la costa, ¿verdad? Y los otros que ya salen muchísimo más lejos. Sí, hay que tomar en cuenta que Guatemala tiene ciertos espacios marítimos que le pertenecen como país. En el caso tanto del Pacífico como del Caribe le corresponden 200 millas náuticas de territorio, ¿verdad? Por eso es que decimos que Guatemala tiene más mar que tierra, porque si ya sumáramos las millas náuticas de ambos litorales, tenemos más territorio marítimo que terrestre. Aunque en el caso del Caribe es un poco más complicado por todo este tema del diferendo territorial, como dice, pues que todavía no está bien delimitado estas 200 millas náuticas, pero en el Pacífico sí lo están. Entonces tenemos estas 200 millas náuticas para que nuestros pescadores puedan realizar la pesca, ¿verdad? Pero son pocos los que se aventuran a ir tan lejos, y estas embarcaciones son algunas de ellas, y si pueden ver en la fotografía, son embarcaciones pues bastante artesanales y poco tecnificadas, y yo diría que los pescadores son bastante temerarios en irse tanto tiempo en estas embarcaciones. Y eso quizás lo hemos visto, por ejemplo, en mi caso, que he tenido la oportunidad de poder visitar muchas comunidades pesqueras aquí en Guatemala, y he tenido la oportunidad de ver cómo pescan en otros países como Belice, como Honduras, incluso Estados Unidos. Eso que tú mencionas es bien importante, ¿verdad? Y aquí voy a ser tal vez un poco coloquial yo, pero cuando a alguien le dicen dedícate a la pesca, es una expresión que quizás la decimos con mucho o con un tono muy despectivo, pero en realidad la pesca como trabajo es un trabajo que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y en las condiciones en las que están los pescadores, aquí en Guatemala particularmente, pues sí, que son bastante deplorables. Sí vemos que al final que te digan esto, para mí es más un halago que una ofensa, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, porque no cualquiera se anima, y vamos a hablar más adelante que esta actividad, a pesar de los riesgos y a pesar del esfuerzo, pues la remuneración que se obtiene de la misma no es tanta, y vamos a hablar que esa es una de las principales problemáticas más adelante. Luego tenemos la pesca de arrastre de camarón, que no es pesca artesanal, esta es pesca de mediana y gran escala, pero también lo quería mencionar porque es muy importante en el Pacífico. Les tengo unos videos, no sé si los van a poder ver desde la pantalla, pero estas son algunas grabaciones de un barco que está descargando camarón, ¿sí? Estas tallas son de camarón jumbo, ¿verdad? Uno de los principales productos de mayor valor dentro de todos los productos pesqueros, ¿verdad? Les tengo otras imágenes acá. José, un camarón jumbo, ¿de qué talla estás hablando? Para que la gente pueda saber. Sí, aquí justo tengo una imagen. Mira, no sé si puedes ver el camarón, que es un poco más grande que la palma de una mano, ¿verdad? Más o menos unos 15 centímetros. Ajá. O más de eso. Y pues esos camarones jumbo se los pueden llegar a pagar a los pescadores hasta 40 quetzales la libra, ¿verdad? Que en cuanto a precios de los productos pesqueros pagados en el embarcadero, es uno de los precios más elevados, ¿verdad? Pero eso de los precios lo vamos a discutir un poco más adelante. Estos barcos utilizan redes de arrastre. Lastimosamente, este es uno de los métodos menos selectivos y que genera mayor impacto al ecosistema. Pero importante, estas embarcaciones de mediana y gran escala no son las únicas que sacan camarón jumbo. También los pescadores artesanales pueden capturar camarón jumbo con trasmayo. Pero lo quería mencionar porque es una pesquería importante. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las artes de pesca, ¿verdad? Porque hablábamos que se capturan peces, hablábamos de que se captura tiburón, de que se captura dorado, de que se captura camarones, y mencionamos ciertas artes de pesca, ¿no? Como los trasmayos, como la cimbra, como el palangre, como la red de arrastre. Pero vamos a ver de que una de las problemáticas más recurrentes en Guatemala son las artes de pesca no reglamentadas, ¿verdad? Y es que nuestra ley, junto con su reglamento, pues establece claramente cuáles son las artes de pesca que se pueden utilizar, y es más, en el reglamento se especifica que las diferentes divisiones de la pesca tienen autorizadas ciertas artes de pesca con determinadas características. O sea que en la ley está muy claro cuánto tiene que medir tu trasmayo, qué luz de malla debe de tener, etcétera, ¿verdad? Pero
frecuentemente cuando uno va a campo se topa con que muchas de las artes de pesca que utilizan no cumplen con las características que están establecidas en la ley y en su reglamento. José, y tal vez solo para las personas que se acaban de unir con nosotros, que sepan que Guatemala cuenta con una ley y un reglamento de pesca y este es manejado, digamos, la autoridad pertinente es la Dirección de Pesca y Acuicultura que está bajo el Ministerio de Alimentación, del Ministerio de Ganadería y Alimentación, ¿verdad? Sí, sí es el MAGA. El MAGA a través de la DIPESCA es el encargado en cuanto a entidad de gobierno de velar por los recursos pesqueros, efectivamente. Y es quien hace cumplir pues, la ley y su reglamento. Entonces, como les comentaba, hay ciertas artes de pesca que sí están autorizadas, pero cuando uno va a campo no cumplen con las características. Y otra de las situaciones que puede suceder es de que sean métodos o artes de pesca completamente nuevas, que ni siquiera figuren. Vamos a ver que una cortina puede ser utilizada como un arte de pesca, como lo voy a presentar a continuación. Esta especie es el bute. El bute es un poecílido, es un pez bastante pequeño, ¿verdad? Que generalmente se vende en la presentación seco salado y tiene un mercado bastante grande en el altiplano en la región de Sololá, ¿verdad? Donde es bastante consumido por un platillo tradicional que se denomina patín. Para las personas, nuevamente, para las personas que están acá y no saben mucho acerca de especies, quizás el bute puede ser comparado, digamos, con el tamaño de los guppies que nosotros podemos tener en las peceras, ¿verdad? Más o menos de ese tamaño, ¿verdad? Solo para que se hagan una idea. Y cuando José habla de la presentación seco-salado, él se está refiriendo a que los pescadores sacan el pescado, sacan el producto, lo dejan secando al sol y le agregan sal para poder preservar el producto y así poder transportarlo después sin necesidad de tener hielo. Y al referirte a que lo venden al altiplano, como sabemos el altiplano es uno de los sitios con mayor vulnerabilidad y ellos utilizan el pescado seco salado como fuente de proteína para alimentarse. Sí, yo creo que pues nuestros usuarios en cuanto al término de pescado seco salado se recordarán de esta época que acabamos de pasar de Semana Santa, donde es más popular el consumo de pescado seco salado y vamos a hablar más adelante de las consecuencias que tuvo el COVID, por ejemplo, el COVID-19 con la comercialización de este tipo de productos. Pero retomando lo de las artes de pesca, pues les quería mencionar algunas imágenes, les quería mostrar, perdón, algunas imágenes donde esto más que un arte es un método de pesca, ¿sí? Los pescadores le llaman sedazo a esta arte y es básicamente una cortina. O sea, uno puede ver los diseños de las flores en el arte de pesca tal cual y lo colocan como que fuera una especie de embudo, el arte de pesca, en zonas poco profundas en el canal de Chiquimulía. Y es interesante porque los pescadores tienen banderas de nylon y banderean y es como que arriaran a los peces como está esta forma de embudo, ¿verdad? Dirigen a los peces, que en este caso son los butes, ¿verdad? A la cortina que te mencionaba, y ellos mencionan que este bandereo es para tratar de imitar a algunos de los depredadores del bute, como lo son las garzas, ¿verdad? Y utilizan banderas de colores claros. Entonces, siguiendo con las imágenes, no sé si pueden observar en la pantalla que justo se observa la cortina acá, y aquí están los pescadores juntando lo que es el bute, y esta captura de bute, pues son peces de entre 2 y 6 centímetros, ¿verdad? Entonces, en la imagen puedes imaginarte la cantidad de bute que se está extrayendo, ¿verdad? Luego, este bute es hervido en agua con sal y ya después es comercializado, ¿verdad? Pero lo interesante de esta arte y este método que es el sedazo es que no está reglamentado y puede llegar a tener, porque la luz de Maya, el espacio es sumamente pequeño, es una cortina, es casi inexistente. ¿verdad? Entonces puede llegar a capturar no solo butes, sino que también otras especies de peces en estadios juveniles. Y eso lo vamos a hablar más adelante, que lo que no queremos es capturar organismos juveniles. Queremos que los organismos que capturemos al menos se hayan reproducido una vez, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un arte de pesca que no está reglamentado. También tenemos lo que es el chango, ¿sí? El chango también es otra arte de pesca no reglamentada que se utiliza en el canal de Chiquimulía, en el Pacífico. Y podemos observar, no sé si observan los usuarios, pero aquí podemos observar que la luz de Maya es sumamente pequeña. Y les traje algunos videos
de cómo es que se emplea. Básicamente es un gran bolso que lo que hacen los pescadores es que lo tiran al agua y la misma corriente del canal es la que lo mantiene abierto. Sí, tiene una línea de flotadores, un gran tubo de metal que permite que la parte de abajo quede pegada al fondo y es la misma corriente la, la que mantiene al bolso abierto, ¿verdad? Esta arte de pesca se denomina chango y va dirigida a la captura de camarón, tanto camarón marino como camarón de agua dulce, que en estos ecosistemas del estuario, como hay agua salobre, se juntan estas dos especies, está en la presencia de las dos, y podemos observar que colocan estos palos para mantener el chango, ¿verdad? Abierto. Y esta es otra arte de pesca no reglamentada. José, al momento de que nosotros vemos estas prácticas, ¿verdad? Por lo general sabemos que no es ingenio solo de uno, sino que van jalando estas prácticas de otros lados. Mientras he tenido la oportunidad de ir visitando comunidades, por ejemplo, ahora en el canal de Chiquimulía, que se está empezando a utilizar cada vez más y se está popularizando, vemos a pescadores que están a favor de, mientras que vemos otro grupo, gran grupo de pescadores que están en contra de, porque mencionan principalmente que este tipo de artes de pesca que no están reguladas, que le están haciendo daño al ecosistema porque están capturando peces en estadio juvenil, pues sí vienen a acabar con el recurso como tal. Entonces, creo que eso es importante mencionar también un poco la percepción de los pescadores acerca de las artes no reguladas. Vemos que sí hay un grupo que las usa, sin embargo hay otro gran grupo que está en contra de ellas y que busca que se pesque de forma responsable y sostenible para poder contar con pesca en un futuro. Claro, sí, totalmente. Hay pescadores que son sumamente conscientes de que es necesario perpetuar el recurso para las futuras generaciones. Y luego también tenemos otros ejemplos de artes de pesca que no están reglamentadas, pero que no son tan dañinas, como por ejemplo esta que observamos acá, que es el lumpen, que básicamente es un aro metálico con un paño en medio y se le coloca carnada y se hunden. Y estas son específicamente para capturar jaivas, que son las que se parecen a los cangrejos, pero no son cangrejos. Aquí podemos observar, es un crustáceo bastante común en la pesca artesanal y que tiene un elevado valor comercial. Suelen venderlos por media docena o por docena, dependiendo del tamaño, pero estos lumpers son artes de pesca muy selectivas, porque efectivamente solo capturan jaivas, ¿verdad? Entonces, hay ejemplos de artes de pesca no reglamentadas que son muy malas y otras artes de pesca no reglamentadas que pues no son tan malas, ¿verdad? Son bastante selectivas. Y aquí vamos a hacer una pausa también para hablar un poco de la selectividad, ¿verdad? Cuando tú hablas de que un arte de pesca es muy selectiva o poco selectiva, haces referencia a que solo captura el tamaño que el pescador busca o la especie que el pescador busca, sí, que eso sería el equivalente a algo muy selectivo. Y el arte de pesca no selectiva sería un arte de pesca que captura no solo lo que el pescador está buscando, sino otro tipo de organismos con tallas diferentes. Y entonces ya viene algo que se llama el bycatch, ¿verdad? Que sería la pesca incidental, que es cuando los pescadores atrapan más de lo que necesitan o atrapan otras cosas que no están buscando y que por lo general tienen un valor económico mucho más bajo o no tienen valor económico. Sí, uno de los ejemplos principales en cuanto a fauna de acompañamiento es la pesca de arrastre de camarón. Hay estudios a nivel internacional que han determinado que por cada libra de camarón capturado se capturan 10 libras de fauna acompañante. Y muchas veces esta fauna acompañante sí puede comercializarse, pero generalmente la mayoría no, porque son especies como por ejemplo estrellas de mar, erizos, rayas, peces muy pequeños que no tienen un valor en el mercado y que generalmente son devueltos sin vida al mar, ¿verdad? Entonces, buscar artes de pesca selectivas es bien importante, es bien importante. Otra de las artes de pesca que no se mencionan del todo en el reglamento es el arpón. Este se menciona y está autorizado para el lago Atitlán, pero, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven del lado derecho es un pescador utilizando arpón en el lago Atitlán, pero este otro es un arpón que es utilizado en el canal de Chiquimulía y no está autorizado, pero el arpón es un arte de pesca altamente selectiva porque ya depende de la visión del pescador para capturar la especie y generalmente son tallas grandes, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de artes de pesca no reglamentadas malas y otras que no son tan malas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al final, pues la autoridad competente, que es la de pesca,
puede dictaminar y hacer un estudio y decir, ok, esta arte de pesca no estaba reglamentada, pero no está mala, entonces la podemos autorizar. O como en el caso del sedazo y del chango, podemos decir, ok, esta arte de pesca sí está generando un impacto considerable y queda prohibida. Que es lo que nos menciona aquí un usuario, Manuel Cifuentes, que tengo entendido, él trabaja para la DIPESCA también, y él dice, hay que mencionar que la ley de pesca y su reglamento hay que actualizarlos por los problemas que se han expuesto, y al final lo que dice José acá es que efectivamente, si en este momento hay artes de pesca que están reguladas o no reguladas, siempre las leyes y los reglamentos tienen que mantenerse en un constante proceso de actualización basado en la ciencia para poder definir qué cambios o qué mejoras hay que hacerse a la misma. Sí, y para el público en general, cuando hablamos de que la ley necesita actualizarse, es porque la ley vigente es del 2002, imagínense, hace 18 años, y el reglamento vigente es del 2005, hace 15. Entonces, tanto la ley como su reglamento pues ya necesitan ser renovados para que puedan atender a las necesidades actuales del 2020. Entonces, algo que es bien importante también de mencionar es que nosotros queremos atrapar organismos adultos, organismos que ya se reprodujeron, ¿sí? Aquí podemos observar en la pantalla un gráfico de, no se mira mucho en la pantalla. Sí, no se mira mucho por el tema de la luz. Pero bueno, la idea es de que nosotros regulemos las artes de pesca para que éstas capturen únicamente tallas de organismos que ya han madurado sexualmente, ¿verdad? Y generalmente eso no pasa. La mayor parte de las capturas, en muchas ocasiones, más del 50% de las capturas son de organismos inmaduros. Para algunas pesquerías, para algunas otras, capturan tanto maduros como inmaduros, pero verdaderamente son muy pocas las pesquerías que capturan casi que el 100% de maduros, ¿verdad? Y eso sería lo ideal. Hay autores que sugieren que como máximo se debería de capturar un 10% de organismos inmaduros. Y en algunas ocasiones hay pesquerías que reportan que el 100% de las capturas son organismos inmaduros, ¿verdad? Eso nos lleva a la necesidad de generar investigación científica a través de las ONGs, como Semillas del Océano, y a través del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, se han desarrollado investigaciones que lo que buscan es levantar información de la biología reproductiva de las especies. Y al final, lo que queremos es determinar a qué tamaño empiezan a reproducirse las especies y cuándo se reproducen. Porque de esta manera propiciamos información que puede ser utilizada para tomar decisiones de manejo, como por ejemplo tallas mínimas de captura o vedas espaciotemporales, ¿verdad? Y ahí te voy a tal vez hacer una pausa, José, porque de nuevo tal vez hay personas que nos están viendo que no saben qué es una veda, ¿verdad? O sea, ¿qué es una veda espaciotemporal? Si se los podrías explicar un poco más para que estemos entendidos todos de ese tema. Sí, una veda espaciotemporal es cuando el ente que regula los recursos, que en este caso es la DIPESCA, ¿verdad?, que es parte del gobierno, establece un periodo de tiempo en una zona geográfica determinada donde se restringe la captura de los organismos, ¿verdad? Por ejemplo, si vos sabes que hay cierta especie que se reproduce específicamente en los meses de mayo y junio, vos vas a tratar de velar porque en esos periodos no se capturen a los organismos y que puedan reproducirse y de esta manera mantener los niveles del stock pesquero, ¿verdad? Eso es una veda, pero la idea es que, imagínense, como les comentaba al principio de la presentación, son 150 especies o más por las que van la pesca artesanal. Entonces, todo este tipo de estudios de la biología reproductiva, de la ecología de las especies, es bastante laborioso porque tenés muchas especies que estudiar, ¿verdad? Entonces, desde la universidad lo que hemos tratado pues es ir haciendo un pequeño conglomerado de las especies más importantes, priorizar dentro de esas 150 especies cuáles son las más capturadas para tratar de que las medidas de ordenación se encuentren sustentadas con información científica. José, y creo que aquí mencionas algo muy importante y es esa necesidad de generar ciencia para poder basar nuestras decisiones en información real para cada uno de nuestros casos, y creo que ese es uno de los retos más grandes para nosotros al final como científicos, como personas que estamos velando por el cuidado de los recursos marinos y costeros, es poder contar con estos datos, y es que cada vez más hay menos oportunidades de financiamiento, porque al final todas estas investigaciones requieren inversión
y la inversión por parte del sector gobierno o por parte del sector donantes o cooperantes nacionales e internacionales ha venido disminuyendo. Digamos, hoy en día es muy difícil que un donante te diga: José, yo te doy 100,000 quetzales para que tú hagas esta investigación específicamente científica, y están buscando más proyectos que traigan conservación, ¿verdad? Acciones vinculadas. Sin embargo, estas decisiones están basadas principalmente en la comparación con países desarrollados, quienes ya cuentan con estas bases de datos, quienes ya se tomaron la tarea de invertir en los pasados 10, 20 años en ciencia pura para poder tomar esas decisiones. Sin embargo, países como Guatemala, que se encuentran en vías de desarrollo, pues todavía no contamos con esa información y es imperativo poder tenerla, ¿verdad? Entonces creo que uno de los retos más grandes es poder contar con esa información, y al mismo tiempo lo que comentábamos fuera del aire, que es el tema de los desembarques, que te recuerdas que hablábamos de que hay tantos sitios de desembarques, no contamos con un punto específico, que eso también dificulta más la colecta de datos. Sí, hay otros países como Chile, por ejemplo, donde la misma morfología de la zona costera no permite que las embarcaciones salgan en cualquier lado. Hay muelles donde todas las, o la mayor parte de las embarcaciones se conglomeran, pero aquí en Guatemala hay muchos puntos y generalmente hay muy poco personal para atender una franja tan extensa como lo es el Pacífico. Entonces, esta es una de las limitantes para poder colectar información, y también el término financiero, ¿verdad? Que también implica recursos. En los últimos años, las ONGs han cumplido un papel muy importante y han apoyado a las instituciones de gobierno en este levantamiento de información, porque algo que sí quiero resaltar es de que el monitoreo biológico tiene que ser algo permanente, porque cuando uno establece una medida de ordenación como una veda, por ejemplo, uno tiene que monitorear el antes, el durante y el después, porque puede hacer que la medida de ordenación por sí misma no esté funcionando y requiera de otras acciones como alternativas, y eso solo lo vas a poder saber si tu veda está funcionando o no, solo lo vas a poder saber si seguís monitoreando ciertos indicadores, ¿verdad? Como la talla promedio de captura o la captura por unidad de esfuerzo, que son indicadores pesqueros que al final te van a poder permitir medir si tus acciones de conservación están o no están teniendo efectos positivos en el recurso. Y ese es uno de los principales retos para Guatemala como país, el mantener los monitoreos permanentes, porque como vos lo decías, ahora los donantes no solo te piden ciencia y acciones e involucramiento de las comunidades, y que eso está buenísimo, ¿verdad? Pero también pone un reto para todos nosotros, ¿verdad? En seguir consiguiendo fondos para hacer monitoreo. Y aquí quizás viene algo bien importante, y es algo que ha estado tomando mucha fuerza en los últimos años, que es la ciencia ciudadana, José. Al final, involucrar a las mismas comunidades, involucrar a los mismos pescadores en el levantamiento de datos, y que ellos mismos vayan entendiendo el impacto que tiene su actividad en su localidad. Creo que eso genera una nueva área de trabajo para nosotros como ONGs, para las personas que se dedican a la investigación como tal. Es eso decir, bueno, ya no tengo que ser yo el científico que llega a tomar los datos como tal, sino puedo apoyarme de estas personas, entender que estas personas, a pesar de que no han estudiado nada relacionado a este tema, sí entienden, que sí saben, y que si nos damos la tarea de enseñarles un poquito y sembrarles esa semillita, al final, pues, nos puede ayudar en reducción de costos, en datos más constantes, porque al final no es que podamos estar todos siempre en las áreas, sino que es de apoyarnos entre todos, y al final el beneficio que se busca a través de las regulaciones es para los pescadores, ¿verdad? Sí, totalmente. Y una de las nuevas tendencias en el ordenamiento pesquero es el manejo comunitario de los recursos, donde las instituciones de gobierno y las comunidades se unen para hacer un manejo participativo de los recursos. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque la verdad es de que sí se necesita de que las comunidades estén sumamente organizadas, y a veces el escenario que uno se encuentra son comunidades cuya organización social no es tan fuerte. Y esa es una limitante muy grande, ¿verdad? Y a veces uno quisiera empezar a trabajar ya en ordenamiento pesquero, pero tenés que empezar a trabajar en esa organización comunitaria para posteriormente empezar a trabajar medidas de manejo. Pero sí, totalmente. Y muchas veces estas personas
es su día a día, la pesca es su día a día y el conocimiento ancestral que ellos tienen y el conocimiento empírico que ellos manejan es sumamente fundamental de que nosotros como tomadores de decisiones y científicos podamos incorporar al proceso del ordenamiento de los recursos. José, y me gusta mucho que has tocado ya el tema de cómo los pescadores viven del día a día, ¿verdad? Porque al final, digamos, es muy fácil para nosotros poder imponer vedas, poder imponer medidas de regulación, pero que estén adaptadas a la realidad y al contexto nacional o local, porque muchas veces puede estar adaptada al contexto nacional, pero cada comunidad es un universo completamente diferente. Y entonces abrimos ya el espacio para hablar un poco acerca de esos impactos socioeconómicos, ¿verdad? Que está teniendo la pesca como tal. Sabemos, no es un sustento único y lo hablábamos al inicio de nuestra presentación. Las personas por lo general tienen otras actividades a las que les denominamos alternativas económicas o diversificación económica, ¿verdad? Hay personas que se dedican a la agricultura, otras a la albañilería, otros a la extracción de madera. No exclusivamente dependen de la pesca y es porque pues definitivamente ha venido en un declive, ¿verdad? ¿Cómo es el contexto socioeconómico en cuanto a la pesca para las personas? Sí, creo que en ninguna comunidad de Guatemala la pesca es una actividad 100% exclusiva. O sea, los pescadores no pueden dedicarse exclusivamente a la pesca porque no obtienen suficientes ingresos, ¿verdad? Usualmente, como Aleric lo decía, diversifican sus actividades económicas y varían dependiendo del calendario, ¿verdad? Muchas veces durante ciertas épocas se dedican a la albañilería, porque o por ejemplo, en la época de zafra, muchas veces se dedican a irse a los ingenios. Y algo que es bien importante es de que las comunidades no todas se manejan de la misma manera, ¿verdad? Porque hay comunidades que están más aisladas, por decirles algo. Hay comunidades como La Barrona, que queda en Jutiapa, o como el Quetzalito, que queda en Izabal, que son comunidades de difícil acceso. O como, por ejemplo, todas las comunidades que están en el Manchón Guamuchal, que es un humedal muy grande que está en Retaluleu. Entonces, todas estas comunidades aisladas suelen tener menos alternativas económicas. Hay comunidades un poco más urbanizadas, como el puerto de San José, como Buenavista, donde hay mayor diversidad. Y creo que ese es uno de los grandes retos también, porque vos lo mencionabas, de que el recurso pesquero ya no da para que todos los pescadores tengan un nivel de vida óptimo y que puedan seguir creciendo económicamente. La sobreexplotación del recurso pues pone un límite, ¿no? Para que el pescador ya no pueda seguirse desarrollando y por eso es de que busca estas otras alternativas. Y otra cosa es de que ahora los pescadores, yo he visto que cada vez más buscan que sus hijos puedan tener acceso a la educación y en algún momento puedan tener acceso a otras oportunidades laborales que ya no sean la pesca. Tal vez muchas generaciones atrás los padres buscaban que sus hijos siguieran siendo pescadores, pero ahora vos has sido testigo que ahora uno va con los pescadores y ellos quieren que sus hijos tengan otro tipo de trabajos, ¿verdad? Porque la pesca ya no da para más. Y algo que es bien importante con esto es de que seguramente los recursos pesqueros no se van a recuperar en los próximos 5 o 10 años. Se pueden llegar a mantener o pueden llegar a disminuirse. Entonces, lo que hay que buscar es vender mejor lo que se captura, porque los pescadores muchas veces comentan que no pueden recuperar costos o que no tienen ganancias, sino que salen tabla, ¿verdad? Con los costos que ellos invierten, porque las capturas ya no son como antes. Pero también hay que mencionar que a pesar de que las capturas ya no son como antes, el precio que se les paga a los pescadores por el producto pesquero es sumamente bajo. Miren, les comento, en los productos pesqueros hay lo que llamamos categorías económicas. Hay especies de primera, hay especies de segunda y hay especies de tercera, ¿verdad? Que se les denomina cachaco. Cachaco es como un conglomerado de especies de bajo valor comercial. Pero les comento, el cachaco puede llegar a costar 50 centavos la libra de pescado, ¿vale? O sea, es nada. Claro, también puede costar 6 quetzales. O sea, generalmente los recursos pesqueros tienen rangos de precios, no es un precio estático, porque los precios varían conforme el año, pero aunque fueran 6 quetzales la libra, no es mucho, ¿sí? Y hay otras especies como los pargos, por ejemplo, que pueden llegar a costar 8, 10, 12, 15 quetzales la libra, ¿verdad? Pero aún así, si ustedes se ponen a pensar a cuánto compran el pescado en los supermercados o en el mercado de su barrio, a uno le venden la libra de pescado a 30 quetzales, 35,
40, depende, ¿verdad? Depende de la época. Y si nos ponemos a comparar esos márgenes de precios entre cómo uno lo compra a cómo se lo pagan a los pescadores, vemos de que los intermediarios, que son los encargados del transporte de ese producto, son los que se quedan con el mayor margen de esta ganancia, ¿no? Y a veces esto provoca que los pescadores no puedan seguir desarrollándose económicamente, porque ¿cómo se van a poder desarrollar si las capturas bajan y no les pagan un precio justo por su producto? José, entonces ahí hablamos de una de las nuevas tendencias que se han visto incluso en los nuevos proyectos que las organizaciones proponen, que es el tema de entrarle más a las cadenas de valor y cómo podemos generar mayor valor de lo que estamos ya capturando y no tanto como cómo podemos regular la otra parte. He tenido yo la oportunidad de conversar con personas que tienen diferentes posturas y pues en este tema han hablado así como, bueno, ¿qué pasa si vengo yo y a través de la cadena de valor le genero mayor valor, por ejemplo, a la jaiba, a través de la acuicultura o a través del proceso de muda para venderlas a mejor precio? Eso no va a hacer que al final el pescador tenga un incentivo de seguir capturando. ¿Cómo puede, al momento de mejorar una cadena de valor, cómo podemos incluso medir este impacto positivo o negativo que estamos teniendo para el ambiente? Sí, eso es importante porque al final, como vos mencionabas, tenemos que trabajar en cadenas de valor, tenemos que darle valor agregado, mejores precios de venta a estos productos que capturan los pescadores, pero nunca podemos dejar de regular la otra parte, que es la parte de extracción, ¿verdad? Porque como vos decís, si solo regulamos los precios, pues va a haber un mayor incentivo y van a bajar el recurso más rápido, ¿verdad? Siempre tiene que ir un equilibrio entre regular los volúmenes de captura, pero también mejorar los precios. Y creo que ahora en este 2020, con toda la situación que afrontamos, de cambio climático, de contaminación, de sobrepoblación, creo que llegó el momento de no pensar en capturar más, sino vender mejor lo que se captura. Ser un poco más eficientes en el tema de la pesca. Y me alegra también que hayas tocado el tema específico de la situación que estamos viviendo. Ya vamos a ir cerrando con este live. Y es cómo vino el COVID a afectar a este sector tan vulnerable como lo es el sector de la pesca artesanal, ¿verdad? Sabemos que las comunidades pesqueras, las comunidades costeras se preparan para la Semana Santa, que es la semana más fuerte que ellos tienen en temas de visitas y donde muchas familias incluso pueden generar ahorros para el resto del año. Sin embargo, debido al COVID-19 y a las regulaciones que se han tomado a nivel de gobierno, no solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial, estas comunidades no pudieron percibir estos ingresos este año. ¿Cómo ves este tema, verdad? ¿Cómo un tipo de crisis así puede todavía vulnerar más a estas comunidades? Pues sí es bien importante esta temática porque a pesar de que los pescadores no tienen restricciones para salir a pescar, ellos pueden seguir saliendo a pescar, ellos pueden seguir comercializando su producto, porque en teoría todos estos productos alimenticios tienen menos restricciones, ¿verdad? Pero el problema aquí no es de que no puedan salir a pescar, sino que ya no hay nadie que compre. O sea, siempre hay personas que compren, pero digamos la venta bajó considerablemente y ahora se ha visto en la costa que ya no, el mismo número de lanchas ya no está saliendo a pescar, son muchísimo menos. Y como bien lo decías, la época de Semana Santa, todo lo que es marzo y abril, es una época decisiva para los pescadores artesanales, porque inclusive hay algunos que empiezan a preparar producto en presentación seco-salado desde enero, porque esta técnica permite alargar el periodo de vida útil de este producto, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como el precio mejora, el precio de venta mejora en esta época, ellos empiezan a acumular producto en enero, febrero, marzo para poder abastecer la demanda que se viene. Y pues en este caso del COVID-19, que particularmente nos vino en marzo y en abril, los pescadores se vieron gravemente afectados y es que no en todos los meses del año la demanda es igual. Y en estos meses donde la demanda es baja, estas ganancias que ellos obtenían en esta época alta les permitían subsistir. Entonces, creo yo que es importante visualizar que es un sector altamente vulnerable en términos socioeconómicos y que seguramente va a padecer grandes repercusiones por la situación actual que vive Guatemala y en general todo el mundo, ¿verdad? Y creo que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Si todos nosotros tenemos la disposición de poder ayudar, podemos hacer también esta ayuda con las comunidades de la costa. Yo sé que a veces es un poco más fácil enfocarnos en las personas necesitadas de donde vivimos, porque hay personas necesitadas en todos lados,
pero no nos olvidemos de las personas de las comunidades costeras que sí se están viendo altamente afectadas por las bajas ventas. Entonces, hacer un llamado a las personas que nos están viendo. Nosotros tenemos la fortuna de contar con amigos y amigas que se han sumado ya a campañas que hay a nivel local de proveer recursos, de proveer víveres o dinero, digamos, para comprar víveres para las comunidades de las costas que se ven muchísimo más afectadas, iniciativas de personas súper pilas que andan viendo cómo pueden ayudar. Y si desde casa se están preguntando cómo pueden ayudar, también pueden enviarnos un mensaje a través de las redes sociales y nosotros los podemos redirigir a personas que están haciendo esto sin ningún título, sin ningún sombrero. Esto ya no es Semillas del Océano. En este momento somos personas que estamos tratando de ayudar a otras personas. Y si desde sus sitios de trabajo, instituciones, organizaciones, empresas, están buscando también cómo poder ayudar a otras personas, pues qué mejor que hacerlo también con las comunidades costeras que sí se la están viendo difícil en este momento. Tenemos aquí algunos mensajes de personas que nos hablan, ¿verdad?, de que hay algunos pescadores que sí las están pasando mal, que sí están en pausa por la situación que están pasando. Antonio Flores dice, los pescadores del Giote y las Lisas estamos muriendo y a pausas por la situación que estamos pasando, que somos marginados. Me imagino que ha de ser una persona que vive allá y que pues es necesario escucharlos también, ¿verdad? En este momento vamos a abrir nuestro último segmento de este live session, que es las preguntas para ustedes. Gracias por escucharnos durante estos 45 minutos y vamos a aprovechar estos últimos 5 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas o sus comentarios. Nosotros los estamos viendo desde el Facebook y desde el Instagram y es momento de que puedan preguntar para nosotros poder responder. Dentro de los comentarios también tenemos a una persona que dice qué hacer con las embarcaciones salvadoreñas que entran a pescar a Guatemala y no respetan las leyes. Esto creo que no solo pasa en frontera con Salvador, Guatemala, sino a nivel transfronterizo en general, ¿verdad? De que vemos migraciones de sitios de pesca de nación en nación. Sí, yo he sabido de esfuerzos de la DIPESCA junto con otras ONGs, como por ejemplo WCS, que han coordinado patrullajes interinstitucionales y dentro de estos patrullajes han decomisado artes, han también capturado personas que no son de nacionalidad salvadoreña, como bien lo decía, que pues ingresan a aguas guatemaltecas para pescar. Considero que la limitación de fondos es lo que limita el número de patrullajes que se pueden hacer, pero sí he escuchado de esfuerzos y que en los últimos años esta cantidad de patrullajes se ha incrementado considerablemente, aunque falta mucho, ¿verdad? Pero como les digo, creo que esto se debe a la limitación de recursos financieros. Pero ahora el trabajo institucional, el trabajo interinstitucional, perdón, ha cobrado mayor importancia y hemos visto que en los últimos 5 años lo que es gobierno y lo que es el sector ONGs y lo que es también la academia han incrementado esfuerzos de manera conjunta y se han logrado cosas positivas en pro del sector pesquero. Y es que yo siento que ahí sí, como vos decís al final, en este momento, ¿verdad? La unión entre instituciones es sumamente importante y tanto sector ONG como nosotros, como el sector gobierno y como el sector academia, tienen que comenzar a unirse, ¿verdad? Históricamente se han visto riñas entre los diferentes sectores por ver quién se lleva el crédito de los proyectos, de los trabajos, quién se pone el sombrero, pero en este caso, cuando estamos hablando de llegar a una meta en común, creo que deberíamos de comenzar a pensar, y quizás aquí podemos tomar el ejemplo claro del COVID-19, ¿verdad? Cómo ante un problema todos nos estamos uniendo, no importa de qué forma, ¿verdad? Y no importa quién, nos unimos para poder alcanzar un objetivo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una amiga que está en la costa, que está viviendo el problema ahorita allá, ella no es de allá, pero está viviendo allá, y me comentaba que los COCODES se organizaron de una forma tan eficiente para poder evitar que turistas entraran, que contaminaran a su gente. Si tan solo tuviéramos ese nivel de organización, ¿verdad? O sea, decir, bueno, vamos todos por una misma causa, todos queremos que sigan habiendo recursos para el futuro, para nuestras futuras generaciones, creo que ahí va, ¿verdad? Y uno de los elementos muy importantes que tú mencionas es esta colaboración interinstitucional, ¿verdad? Tenemos otras personas que están escribiendo. Gad Valle dice, ¿cuál es la mayor reflexión que podría tener la pesca en Guatemala con la situación en la cual nos ha puesto el COVID?
¿Cómo podrían las comunidades pesqueras tomar esto? Pues yo creo que es una situación bastante complicada porque todas las comunidades pesqueras siento que el sentimiento que tienen es el sentimiento de abandono, porque creo yo que el sector pesquero siempre ha sido marginado por todos los gobiernos de turno, ¿verdad? Porque son relativamente pocos usuarios los que se dedican a la pesca y también lo que genera el Producto Interno Bruto es relativamente bajo, pero a la pesca no hay que medirla únicamente por lo que genera, sino por la seguridad alimentaria. Y no hay que tomar solo el número de pescadores, sino todas las familias de los pescadores, y eso incrementa el número de personas que participan de una u otra manera en todo este sector. Entonces, yo creo que ahora, tanto las instituciones de gobierno como las ONGs, como la población en general, tiene que darse cuenta que existen pescadores, que la pesca es una realidad en Guatemala, porque hay muchas personas que no tienen ni idea de qué es la pesca, no tienen ni idea de dónde viene el pescado que consumen, y creo que es importante que nosotros como guatemaltecos nos informemos mejor y reconozcamos la existencia de estas comunidades y de su alta vulnerabilidad ante este tipo de situaciones como lo es el COVID-19. Y mediante esta información, vos ya sos consciente que hay personas necesitadas, ya no solo son personas necesitadas en la capital, sino que también sabes que en la costa hay personas altamente vulneradas en situaciones socioeconómicas de vulnerabilidad. José, y creo que mencionas algo muy importante y es que no tenemos que ver a la pesca solo como los pescadores que salen a pescar, ¿verdad? Al final, la familia entera está envuelta. Yo he tenido la oportunidad de ir a las comunidades, de sentarme a platicar con ellos, de verlo de primera mano, y al final es bien interesante cómo funciona toda la familia alrededor de esta actividad económica. Sale el pescador o la pescadora, traen el producto, por lo general la esposa o la abuelita o la mamá, porque son familias que no viven solo la familia núcleo, sino que tienen también agregados, ¿verdad? Tíos o abuelas, y entonces ves cómo todos se van encajando, y mientras uno pesca, el otro descama, el otro eviscera, la otra persona sale a vender. Es al final una economía que se vuelve una economía familiar, ya no solo el pescador, ¿verdad? Y al momento de quitar este recurso, no solo vamos a impactar a esa persona, sino a toda su familia detrás. Hay otra persona que nos escribe en Instagram y dice, ¿qué limitaciones tiene Guatemala para aplicar el ODS número 14? En este caso, en cuanto al ODS número 14, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible que habla sobre la vida submarina, en Guatemala tenemos una Agenda 2030 cuyos indicadores hablan específicamente de cómo quieren regular el tema pesquero, el tema de contaminación para Guatemala como tal. Al final, las limitaciones que tenemos específicamente es lo que ya hablábamos con José al inicio de la sesión, es la falta de datos que nos permite a nosotros poder tomar un ordenamiento correcto y contextualizado para cada una de las comunidades, y la poca disponibilidad de fondos dirigidos a este ODS en particular, ¿verdad? Porque estamos trabajando sobre el ODS de la pobreza, de género, de comunidades, entonces de educación. Todavía tenemos que resolver tantos aspectos en nuestra nación que por lo general no le damos mucha importancia a un ODS ambiental, y eso nos pasa incluso cuando generamos campañas de conservación, ¿verdad? En las comunidades, esto ya como semillas del océano, cuando nosotros llegamos a una comunidad y queremos hablar de materia ambiental y cómo cuidar el ambiente, a muchas personas no les importa tanto por el tema de decir, bueno, yo tengo otras necesidades que satisfacer antes de proteger la naturaleza, ¿verdad? Cuando deberían de ir de la mano, por supuesto. Pero lo mismo pasa ya a nivel macro, a nivel de nación, es que tenemos tantas cosas que llenar, problemáticas por las cuales tenemos que actuar, que en este momento quizás uno de los retos más grandes que tenemos como país es poder abordar estos temas. Y ahí es donde venimos las ONGs y otras instituciones a apoyar al gobierno a que ellos puedan cumplir con estos indicadores a través de las acciones que uno hace, porque al final no somos un ente que funcionamos desligados al gobierno, porque el gobierno nos autoriza como una organización sin fines de lucro, no gubernamental, y que al final nuestras acciones como tal también suman al país, ¿verdad? Sí, Aleric, yo quisiera cerrar con tres ideas principales que creo para tratar de resumir toda esta temática tan grande que es la pesca. Y es, número uno, creo que hay que apostarle mucho a las zonas de recuperación pesquera. Son
las zonas de recuperación pesquera son áreas geográficas que tienen ciertas características bióticas o abióticas, ya sea por sus características ambientales, o porque hay un ecosistema muy importante, o porque son zonas de crianza o zonas de reproducción, son zonas que ameritan protegerse para que de alguna manera sirvan como la semilla para repoblar otras áreas. Creo yo que hay que apostarle mucho a las zonas de recuperación pesquera y eso es lo que han estado trabajando muchas instituciones actualmente. En el Caribe ya hay zonas de recuperación pesquera, en el Pacífico no hay ninguna todavía. En las Lisas está iniciando un proceso para el establecimiento de lo que sería la primera zona de recuperación pesquera en el Pacífico, pero creo yo que esta es una de las medidas de ordenación muy importantes, porque ya nos dimos cuenta que regular las características de las artes de pesca y qué artes de pesca se pueden y qué no, no es suficiente. Hay que proteger zonas, ¿sí? Eso es número uno. Número dos, recapitular nuevamente esto de vender mejor lo que se captura. Si ya sabemos de que no vamos a poder aumentar nuestros volúmenes de captura en 5, en 10 años, tenemos que mejorar los precios de venta de estos productos, tenemos que trabajar en las cadenas de valor y que sean los mismos pescadores los que ya no necesiten de estos intermediarios que son los que se quedan con la mayor parte de las ganancias, ¿verdad? Y de alguna manera esto va a permitir generar más ingresos para ellos y que su actividad sea más rentable. Y número tres, las alternativas económicas. Tenemos que buscar alternativas económicas porque sabemos que todas las presiones que tenemos sobre el recurso pesquero, antropogénicas o no, porque también hablamos de cambio climático que afecta directamente a los recursos pesqueros, tenemos que buscar otras alternativas para que los pescadores también puedan crecer económicamente y no dependan exclusivamente de la pesca. Entonces creo que tenemos que buscar otras alternativas económicas dependiendo del contexto de cada una de las comunidades, ¿verdad? Porque es diferente, pero para que tengan ingresos alternativos. Y una última pregunta, José Roberto, de uno de los usuarios que nos está viendo. Alejandra Paz pregunta, ¿qué recomendación darían ustedes como academia e instituciones que generan ciencia para dar solución a los problemas de las artes de pesca no reglamentadas y que en la actualidad no existe dicha información? ¿Es necesario generar estas investigaciones en cuanto a las artes de pesca? En el caso de algunas artes de pesca ya se ha generado información de que no son selectivas, pero creo yo que, como les mencionaba anteriormente, el monitoreo tiene que ser permanente, ¿verdad? Aunque ya exista información, siempre es necesario seguirla generando. Y este tipo de información científica nos va a permitir dictaminar, o en este caso a la DIPESCA, que es la autoridad competente, dictaminar que una arte de pesca es o no es selectiva para poder prohibirla. Y esto va a traer consigo muchas implicaciones sociales, porque tal vez a las personas no les va a gustar que les digas que ya no pueden usar chango o que ya no pueden usar sedazo. Pero entonces la prohibición no tiene que ir solo como prohibición, sino que tenés que traer consigo alternativas, tenés que traer consigo la prohibición. Y estas alternativas al final van a ser una respuesta para que las comunidades se percaten de que efectivamente está mal usar esa arte de pesca. Y otra cosa que se me viene ahorita a la mente, la educación. Muchas veces hay que sensibilizar más a las comunidades de pescadores para que evidentemente se evidencie que efectivamente hay ciertas prácticas o ciertos métodos que no son amigables con el ambiente. Entonces siento yo que la educación, la generación de información científica y las alternativas económicas tienen que ir de la mano. Y creo yo que esto es una tarea muy grande que no solo le compete a la de pesca, sino a otras instituciones de gobierno que también tienen que ver, el Ministerio de Educación, también, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de el Consejo Nacional de las Protegidas. O sea, no es una sola institución la que tiene que echarse todo al hombro, ¿verdad? Sino que son muchas instituciones porque la pesca es muy amplia, es muy diversa y tiene diferentes aspectos biológicos, ambientales, socioeconómicos, técnicos, entre otros. Claro. Pues muchísimas gracias, José. La verdad es que te agradecemos el tiempo que te tomaste para preparar esta presentación para los usuarios de Semillas del Océano. Él es el máster en ciencias José Roberto Ortiz Aldana, trabaja en la Universidad de San Carlos de Guatemala como profesor en el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, y la verdad es que para mí es un placer poder llamarte mi amigo y tenerte dentro de la Junta de Directores de Semillas del Océano como presidente con todo este conocimiento. Para todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy, el tema fue pesca artesanal, una síntesis en Guatemala. Sabemos que este fue un breve pincelazo de lo que es la pesca en realidad
Y de todo corazón, yo creo que hablo por ti también, le queremos agradecer a nuestros amigos en las comunidades costeras, los pescadores y pescadoras que nos han abierto las puertas en sus hogares para poder aprender más acerca de cómo funciona la pesca, para poder entender más cómo es este contexto social y ambiental y económico con ellos. La verdad es que a través de las carreras que hemos estudiado, pues pudimos aprender muchísimo, pero creo que esas experiencias y esa apertura que ha tenido la gente con nosotros nos ha permitido conocer un poco más allá de los libros, ¿verdad? Y poder vivirlo cara a cara con ellos de cómo está esta situación. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Les recordamos que si quieren apoyar a las comunidades costeras, pueden escribirnos a través de las redes sociales para darles los contactos de personas que están apoyando a través de víveres o donaciones en efectivo para las comunidades. Y asimismo, recordarles que mañana tenemos otro live session con Sorbos Guatemala, pajillas comestibles. Si quieren aprender un poco más acerca de este emprendimiento que está aquí en Guatemala y que están comercializando pajillas que se pueden comer, sintonícennos mañana a las 5 de la tarde y ya vamos a estar posteando también el arte por nuestras redes sociales. Muchas gracias, José, y gracias a ustedes por estar aquí.